Hola chicos, bienvenidos a un día más, a un nuevo devocional. Ahora estamos viendo el capítulo de 1 de Samuel 28 y vamos a acabar el libro. Y los animo a seguir perseverando, a seguir escuchando estos devocionales, recordándoles que somos ADAC, Adolescentes hacia Cristo. Y si es que aún no perteneces a una célula o no perteneces a la iglesia y quisieras conocer más del Señor y asistir a nuestras reuniones, puedes contactarte por cualquiera de nuestras redes sociales dejando un mensajito y te vamos a contactar con un líder de célula de chicos de tu edad para que puedas conocer junto con ellos más del Señor. Bueno, recordemos que en los capítulos anteriores, en el capítulo 25 en específico, el profeta Samuel, quien había ungido y exhortado a Saúl, falleció. Ante esto, el capítulo 28 nos cuenta que todo Israel había hecho duelo por su muerte y que Saúl había expulsado de Israel a todos los médiums y aquellos que consultaban a los muertos. Una acción tan noble que se ve tachada en los siguientes versículos, debido a uno de los principales enemigos de Saúl, el temor. A partir del versículo 4 leemos: Los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros: Busquen una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: Hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común, en lugar de ponerse las vestiduras reales, y se fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar su espíritu para mí? Esta no es la primera vez que Saúl, producto del miedo y del temor que lo aterrorizaban, cometía un pecado ante el Señor, cometía acciones desagradables ante su presencia. De hecho, en el capítulo 15 de 1 de Samuel, es un capítulo decisivo en la vida de Saúl porque es en ese momento en que el Señor decide abandonarlo y que él ya no va a ser más el rey de Israel, ya no va a ser su ungido, sino que va a designar a otra persona. Vemos que el verdadero motivo por el cual Saúl pecó. En el versículo 24 dice: Es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Vemos que lo que desató el pecado y la desobediencia de Saúl, que al final llevó al hecho de ser rechazado por el Señor y por Samuel, el profeta, que tanto cariño le tenía, era justamente el miedo. Tuvo miedo de la gente y por eso prefirió escucharlos a ellos que escuchar al Señor. Prefirió pecar por temor. De la misma manera que sucede en el capítulo 28. Saúl, habiendo tomado una buena decisión, el expulsar a todos los médiums, a todas las personas que consultaban a los muertos, cosa que desagradaba al Señor, se ve manchada, se ve contrastada con su decisión de más adelante al ver que los filisteos iban a atacarlo y sentir temor. Dice, miedo que lo aterrorizó o que lo descorazonó, como se dice en otras versiones. Lo llevó a hacer justamente lo contrario. Lo llevó a buscar a alguien que sea un medium, alguien que hablara con los muertos a pesar de saber que esto le desagradaba al Señor. Así como a Saúl, el temor muchas veces nos puede llevar a querer tomar decisiones que van en contra del Señor. ¿Por qué? Porque el temor hace que desconfiemos del amor del Señor, de su poder, de su voluntad, de su soberanía. Y en lugar de descansar en Dios y en sus planes, en lugar de refugiarnos en la oración y esperar en Él, tomamos la decisión en nuestras propias manos. Tomamos el control de la situación. Tenemos miedo, entonces queremos acabar con aquello que nos da miedo, queremos cambiar nuestras circunstancias y si ello implica desobedecer al Señor y rebelarnos contra Él, pues el temor hace que desconfiemos de Dios y prefiramos esa opción. El temor puede lograr cambiarnos de tal manera la perspectiva, turbarnos de tal manera el corazón que
pensemos la idea tan absurda de que pecando nos va a ir mejor que obedeciendo al Señor, que siéndole fieles a Él. Lamentablemente esto no funciona, nunca funciona. Pecar nunca va a ser la opción correcta o la mejor alternativa ante nuestras circunstancias, sin importar cuán grandes y cuán problemáticas sean. Y esto lo va a comprobar Saúl mismo, en el mismo capítulo. Luego de convencer a la medium de comunicarse con Samuel, el profeta que en su vida pues había aconsejado y tratado de guiar a Saúl, este le da el siguiente mensaje. ¿Por qué me molestas? Llamándome a regresar, le preguntó Samuel a Saúl. Versículo 15. Porque estoy en grandes dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo, y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre, porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo, Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que le digo, y déjeme que le dé algo de comer, para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera, así que finalmente cedió y se levantó del suelo y tomó asiento. Vemos a qué punto llegaba el temor de Saúl, al punto de desmayarse, al punto de no querer comer. Y no solo en ese momento, sino que ya del temor no había comido el día anterior. Que la vida de Saúl sea un ejemplo de lo que no debemos hacer, sea un ejemplo de no dejarnos llevar por el temor, de no permitir que nuestras emociones nos controlen a tal punto que gobiernen sobre nuestras vidas en lugar de dejar que sea el Señor y su Espíritu Santo quien gobierne en nosotros. Oremos. Señor, gracias por poner a personajes como Saúl en la Biblia, Padre. Gracias porque ellos nos muestran cuán fácil es caer en pequeños hábitos, cuán fácil es dejar que algunas emociones, Señor, nos dominen y las catastróficas consecuencias que eso puede tener. Señor, Saúl cometió muchos errores, muchos fatales errores, Señor, por temor, por tener miedo a las personas, miedo a la gente. Padre, tu palabra nos recuerda tantas veces a lo largo de toda la Biblia, Señor, que no debemos temer, que si tú estás con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Que tú eres soberano, que ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin que tú lo permitas. Que así como tú alimentas a las aves y vistes a las flores, cuánto más tú te preocupas por nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos en nuestra incredulidad. Danos más fe para creer las promesas y las verdades que leemos en tu palabra. Danos memoria para no olvidar todas las veces que te hemos visto actuar a nuestro favor en nuestras vidas, Señor. Que recordemos cómo nunca nos has abandonado. Así que no hay por qué temer ahora o en las futuras situaciones donde quizás los problemas parezcan tan grandes que nos veamos tentados a pecar contra ti. Recuérdanos que así como jamás nos has abandonado, pues no vas a empezar a hacerlo ahora. Que tu fidelidad es para siempre, al igual que tu misericordia, al igual que tu amor, al igual que tu gracia, Señor. Que en el día que te amamos confiemos en ti. Te lo suplico. Y te suplico por la vida de todo aquel que está escuchando este devocional. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y eso es todo por hoy, chicos.
Espero que puedan aprender mucho del capítulo del día de hoy, de estos personajes que nos han acompañado en todo este libro. Samuel, David, Saúl. Que de verdad sea el Señor formando en nosotros su carácter. Que estas historias no sean simplemente historias interesantes que leemos en la Biblia, sino que moldeen nuestro carácter, nos corrijan, nos instruyan. Que el Señor los bendiga.